El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Estamos viviendo momentos difíciles y el libro de Job nos ubica para abrir el corazón a Dios en medio de los sufrimientos, las ansiedades, los dolores, tantas inseguridades, el cansancio, incluso la experiencia de desesperación entre muchas familias. Pero Jesús siempre busca a sus ovejas perdidas. Sabemos que Jesús está buscándonos ahora mismo. La sola cosa importante es que nosotros abrimos nuestros corazones y escuchar a la voz del buen pastor. En el Evangelio de hoy, el Señor nos enseña la pedagogía de la formación y la sanación y la liberación del corazón humano en medio de los sufrimientos, en medio de los dolores, en medio de las tragedias que Jesús con sus discípulos estuvieron en la sinagoga. Y después de un exorcismo, Jesús salió de la sinagoga a la casa de Simón Pedro. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor salió de la sinagoga a la casa de Simón Pedro? Porque después de llamar a Simón Pedro para que él sea un discípulo, él tenía la intención de entrar en la historia de Pedro, es decir, entrar más profundamente en el corazón de Simón. Es lo que significa entrar en su casa. Cuando Jesús entra en la casa, entra en nuestra historia, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, y podemos observar unos detalles en el Evangelio para entender bien la situación de Simón Pedro. Sobre todo es que la suegra está en la casa, pero no está la esposa. ¿Y dónde está ella? Según una tradición oral, la esposa de San Pedro murió. Y tampoco no vemos unos niños en la casa. Y la cosa obvia es que cuando Jesús entra en la casa, que la esposa con los niños deben saludar a Jesús. Los niños tampoco están. Es posible que en la historia de Simón Pedro tenía una tragedia, la pérdida de su esposa en el parto de su hijo. Y ahora solamente se queda con él su suegra. Pero la suegra no quiere salir de la casa, no quiere salir de la cama. No solamente tiene una fiebre,
pero está abajo una opresión espiritual. Ellos hablan a Jesús sobre ella y Jesús, sin decir una palabra, entra en la casa y se acerca a la suegra, tampoco sin decir una palabra, solamente ofreciendo a través de la mirada de amor de su corazón a ella su mano. Y esta mano que es la posibilidad de una nueva mirada, una nueva perspectiva, un nuevo camino en su vida. Ella toma la mano de Jesús y se levanta. Y después de levantarse, dice, la fiebre salió. Es decir, Jesús quería que ella también entrara en esta dinámica de la salvación con una opción libre. Y después de levantarse, ella recibió la sanación. Jesús quería que ella aprendiera a ver más profundamente que sus dolores y sufrimientos. Y después, ella tampoco dice una palabra, solamente describe sus acciones, que inmediatamente se levantó y empezaba a servir a Jesús o los demás. Y el verbo para servir, diaconen, es el mismo verbo con lo cual los ángeles sirvieron a Jesús en el desierto. También el mismo verbo que en Marcos 10, cuando Jesús dice, yo vení no para ser servidos, para servir. Es decir, para dar su vida como un don. La suegra está entrando en la lógica de Jesús. Con una mirada de sus ojos misericordiosos, ella está entrando un nuevo camino, interiorizando su amor y también descubriendo tal vez qué es la fecundidad de su sufrimiento. Como dice la Madre Adela, para los sencillos de corazón, para los que elevan su corazón más allá de sus expectaciones y añoranzas terrenas, para los que permiten al Espíritu Santo iluminar su limitado entendimiento con la luz de la inteligencia espiritual, la cruz, el sufrimiento es la fuerza de Dios, es sabiduría de Dios, es manifestación poderosa de la potencia del amor y del amor hasta el extremo. La suegra está entrando en el camino de esta nueva sabiduría, la sabiduría del corazón de Jesús. ¿Qué pasa después? Que todos empiezan a tocar las puertas de la casa, pero ¿cómo sabían? Bien, como sabemos, un costumbre de las mujeres en las familias judías era a salir de la casa para traer agua a la casa. Y tal vez la suegra ahora está empezando a traer agua a la casa. Y el pueblo puede observar este cambio en ella. ¿Qué pasó con ella? Ahora tiene su sonrisa. Ahora puede caminar, ahora tiene esta esperanza, ahora ya está saliendo de su dolor y empezando a servir a los demás. Es Jesús. Jesús es lo que pasó en su vida. Y todo el pueblo llega a la casa de Simón Pedro. Dice que Jesús curó a muchos enfermos y también expulsó muchos demonios. El verbo terapein, para sanar, es un verbo que significa el poder de Jesús, que Él iba a comunicar a través de los sacramentos. Jesús sigue curando su pueblo a través de los sacramentos y expulsando los demonios, los sacramentales. A través de los sacramentos y los sacramentales, Jesús sigue sanando y protegiendo su pueblo en nuestras mismas circunstancias. Dice también que Jesús impide hablar los demonios. Es decir, después del encuentro con Jesús, el pasado ahora no tiene derecho a hablar. Jesús, con su autoridad,
Manda a los demonios afuera de nuestra historia para que nosotros podamos escuchar solamente una voz. Y esta nueva voz que nos defina, que es la voz del buen pastor, que tiene un futuro para cada uno de nosotros, que quiere abrir nuestros corazones a su amor para interiorizar su misericordia y también a aprender este nuevo camino de la sabiduría, también en medio y a través del camino del sufrimiento. Pero Jesús tiene otra enseñanza, porque Jesús no se queda en la casa. Salió en la madrugada a su eremos, a su lugar desierto para rezar. ¿Y por qué? El Señor entendía que ellos iban a buscar a Jesús. Él quería que ellos y nosotros entendiéramos qué es esta fuente de amor en el corazón de Jesús, donde Él recibe esta potencia de sanar, de liberar, de proclamar, y es el amor de su Padre. Cuando Simón Pedro llega y observa a Jesús rezando, dice: todo el mundo está buscándote, Señor. Pero no solamente es porque hay muchas personas tocando las puertas de la casa de Simón Pedro. Es que Simón Pedro ahora entiende que todos, con sus dolores, con sus sufrimientos, abajo de las varias formas de opresión en nuestras vidas, en verdad están buscando a Jesús. Que la sola respuesta a nuestros dolores, la sola lógica puede tocar el corazón humano y también la única que tiene la autoridad para liberarnos de los demonios del pasado es Jesucristo. Y ahora Simón Pedro está listo para salir de su propia casa, para proclamar el Evangelio con Jesús. Y es lo que dice Jesús. Por eso he venido, para proclamar a todos la liberación y para curar a los enfermos. También el Señor sigue quedándose con nosotros, porque su eremos entre nosotros no es un monte en Galilea. Su eremos, el lugar de su oración, donde Él quiere compartir con nosotros su amor con el Padre, su paz y su fuerza, es cada tabernáculo donde Jesús sacramentado está esperándonos. También Jesús aquí está esperándonos a llegar con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, y para que nosotros podamos responder con Simón Pedro: el mundo entero está buscándote, Señor. Como dice la Madre Adela, la Eucaristía es nuestro Señor realmente presente. Su cuerpo y sangre, alma y divinidad, oculto bajo las apariencias del pan, pero real y físicamente presente en la hostia consagrada. Vive en medio de nosotros para santificarnos, para transformarnos, para liberarnos del pecado, del demonio y de la carne, y para levantarnos con el poder de su vida divina, resucitándonos de toda muerte y esterilidad a una vida nueva y fecunda. Y así es. Entre nuestros dolores y nuestros sufrimientos, también Jesús está esperándonos en la Eucaristía. La Eucaristía es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. También nosotros seguimos con nuestras preguntas, nuestras heridas, pero como la suegra de Simón Pedro, nosotros tenemos confianza en la mano de Jesús. Y decidimos a levantarnos confiando en Él. ¿Para qué? Para servir. Para servir con este amor interior y con este entendimiento de Simón Pedro que el mundo entero está buscando este mismo perdón, sanación y elevación que es Jesucristo en la Eucaristía. La santidad, dice la Madre de ella, es visible. Y con esto no hablo necesariamente de manifestaciones extraordinarias que muchas veces el Señor ha permitido en la vida a los santos para revelar externamente su gran obra interior. No, la santidad es la sanación del corazón humano y nuestro camino verdadero de la libertad.
¿Qué quiere enseñarnos el Señor Jesús? Que el sufrimiento unido con el corazón de Jesús, con los dolores y heridas abiertos a la presencia de Jesús, pueden abrir nuevas fuentes, una nueva lógica y sabiduría para que nosotros podamos compartir en el servicio del Evangelio y la proclamación del reino de Dios, como la suegra de Simón Pedro y como Simón Pedro. Como dice la Madre Adela, en esta dimensión del amor fecundo, que el sufrimiento vivido en comunión con Cristo, Cristo Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía, y este sufrimiento ofrecido por el bien de los demás, se convierte en manantial de vida. Es el sufrimiento abrazado y asumido con amor el que es capaz de dar vida. Por ello el Evangelio del sufrimiento está plenamente unido al Evangelio de la vida eterna. Y estos dos evangelios fluyen del Evangelio del amor. El amor encarnado con un corazón humano y un rostro humano que se llama Jesucristo. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.